¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Daniel Zubich y lo que vamos a estudiar es la segunda parte de esta clase sobre clasificación de costos de la empresa. Veamos entonces primero la diferencia entre costos directos e indirectos. Decimos que costos directos son aquellos costos que tienen una vinculación directa a un determinado centro de costos. Supongamos el producto A. Entonces serían todos los materiales primas y materiales vinculados a A o los costos de mano de obra vinculados a A. Lo mismo podemos decir con respecto al producto B. Todos los costos relacionados a este centro de costos, este nodo de costos, le vamos a llamar costo directo del producto B. Existen otros tipos de costos, como ser los costos indirectos, que son de difícil determinación. En este caso, no sabemos qué parte corresponden al centro de costo A ni qué parte corresponden al B. Son costos que no son de fácil determinación ni medición, como ser el gas, la energía, ¿cierto? O como ser el sueldo de los técnicos de mantenimiento de las calderas o de la cinta, de las máquinas, y se les paga mensualmente ese costo. Bueno, ¿cómo hago para ver qué parte va al costo A y qué parte va al centro de costo B? Para ello se requiere un criterio de asignación, o sea, lo tengo que medianamente establecer alguna pauta razonable de distribución de los costos, por ejemplo, tanto ya sea de gas de energía o los otros costos que podamos plantear. Entonces, una forma de determinar razonablemente esta distribución de costos en función de una proporción de lo que se produce en A versus una proporción de lo que se produce en B. Entonces nos permite, decimos, si lo que se produce A de la producción total es un 40%, será un 40% entonces el costo de todos los costos relacionados a gas. Si el producto B es un 60% de la producción total, bueno, aplicaré también un 60% de los costos indirectos que hayan participado en este nodo o en este centro que he determinado previamente de costos indirectos en la producción. Entonces, para repasar, podemos decir que de acuerdo a la identificación con una actividad o un departamento, el costo directo es aquel que se identifica con una actividad o departamento o producto. Es decir, tiene una vinculación con el centro de costo y se puede calcular con facilidad en relación a esa vinculación. Materiales directos, directos al producto, es un ejemplo. Los costos indirectos son aquellos que no se pueden identificar con una actividad o departamento o producto, como ser el alquiler de la planta de producción. Hay otros tipos de clasificaciones, como ser de acuerdo al tiempo en que se calculó el costo. Bueno, ¿cuándo se calculó el costo? Bueno, puede ser un costo histórico o un costo real. El costo histórico es aquel que se obtiene luego que el producto haya sido manufacturado o cuando se ha prestado un servicio. Entonces todos esos costos históricos se van detallando y estos son los costos históricos. Se van calculando y costeando, son los costos históricos. Pero la empresa se puede manejar en función de otro concepto, otro paradigma, que son los costos predeterminados. Estos son aquellos que se calculan antes del proceso productivo o de la prestación de un servicio. Bueno, se clasifican en estimados y en estándar, o sea, es un pronóstico, es una proyección. Los costos estimados y los estándares. En este caso, en los estimados, la variación frente al costo real modifica al estimado. Ahora, en el estándar, la variación de los costos que se van produciendo frente al real no modifica el estándar, se analiza para determinar las causas, como un tema de control de gestión. En el costo estimado, se elaboran en base a la experiencia que ya tiene la empresa, que pasó, la historia de la empresa. Es una proyección. El estándar se elabora mediante ya estudios técnicos, ¿cierto?, de la industria. El estimado es el que puede ser el costo de un producto o servicio, por experiencia propia, es lo que puede ser. Ahora el estándar, como estamos hablando que son costos de la industria, del sector, que ya son costos sabidos, estudiados, medidos por lo normativo, estaríamos dentro de lo que debe ser ese costo.
El costo estimado de la empresa, claro, su implementación es económica, porque es lo que estima la empresa, pero bueno, sostenerlo, estimarlo y llegar a ello puede ser costoso. El estándar, si la implementación es costosa, pero el mantenimiento es económico, porque nos basamos en un sistema de costeo, un modelo de costeo que nos permite, diríamos, llegar a esta estandarización. El costo estimado es una técnica primaria de vinculación predeterminada. El costo estándar es una técnica de máxima evaluación predeterminada. El costo estimado para su implementación no es necesario un control interno, pero para el control estándar, para su implementación, requiere de un exigente control interno. Bueno, podemos clasificar el costo de acuerdo a la capacidad que tenga la gerencia o los diferentes encargados de cada departamento a controlar, diríamos, ese costo, ese gasto que se está produciendo, a la ocurrencia de ese costo, controlarlo. Bueno, los controlables, o sea, los costos controlables, son aquellos en los cuales el gerente o el jefe puede decidir que no se va a erogar más, sacar ese factor. Se tiene una autoridad sobre el factor que se genera, como ser el sueldo de una persona. Un gerente, un jefe puede despedir a la persona. Bueno, hay otros costos que se van a producir, como indemnizaciones, etcétera, pero puede un gerente decidir no tenerlo más. Ahora, los costos incontrolables son aquellos en donde ya no se tiene tanto control, más cuando hay un contrato. Entonces, a lo mejor nosotros le hemos dicho a un gerente que es muy valorado porque aporta mucho valor y él alquila su propio departamento y eso no lo podemos determinar porque está en contrato. Es un costo que no tenemos control. Un ejemplo. Ahora, de acuerdo a la importancia en la toma de las decisiones, también podemos enfocarnos sobre los costos. Por ejemplo, hay costos que son muy importantes versus aquellos costos que no son tan importantes. Estos son los importantes o relevantes, son costos que son muy importantes en la toma de una decisión. A lo mejor me interesa solamente ver los costos del producto A y no del B. O solamente cuáles son los costos que son variables, o sea, o cuáles son, o tomarlos, ver y analizar la estructura y los costos muertos fijos de la empresa, los costos que me producen una erogación fija mes por mes. Entonces, bueno, estos son los costos relevantes de acuerdo al paradigma que se está evaluando. Sin embargo, los irrelevantes son aquellos que no tienen ningún tipo de, diríamos, relevancia a la hora de tomar una decisión. Quiere decir que estos elementos van a ser evaluados como relevante o no en función de la decisión que se va a tomar. Otro elemento, y para mí uno de los más importantes con respecto a la clasificación de costos, es el de acuerdo al nivel de actividad de la empresa, o sea, cuánto se produce en el volumen de la actividad económica. Aquí tenemos los costos fijos, entonces son aquellos que no importa el volumen de la actividad, o si se produce mucho o se produce poco, siempre son los mismos los costos fijos. Y los costos variables, obviamente, van a ir en función, en relación directa al nivel de actividad económica. Entonces, los costos fijos son los que permanecen constantes dentro de un rango de producción, como son los costos de la capacidad instalada. Pero son fijos durante, diríamos, podemos decir, un corto plazo, como el alquiler de las oficinas, las amortizaciones de una línea de planta, de un automóvil, etc. Los costos variables son aquellos que varían, que cambian, que tienen una relación directa con la producción o con el volumen de la actividad. En el costo unitario, por ejemplo, permanece constante. Son los materiales directos, las comisiones por venta, este es el costo variable. O sea, tenemos costo unitario por el volumen. Entonces, si este volumen va incrementándose en esta multiplicación costo variable unitario por el volumen, cada elemento de costo va a ser mayor. Costos fijos pueden ser discrecionales, o sea que pueden ser modificados, como el mantenimiento, y hay costos fijos que están comprometidos, no se pueden modificar, como la amortización, la depreciación, como los alquileres, ¿cierto? No se pueden
modificar. En realidad encontramos en la empresa costos que tienen ambas características, o sea, hay parte de los costos son fijos y partes son variables, partes están dentro de una cuota o de un canon en la producción a determinado nivel de consumo, pero si se consume más se empieza a costear. Bueno, entonces, en la naturaleza existen costos mixtos. Desde el punto de vista fiscal podemos decir que hay costos deducibles y hay costos no deducibles. Supongamos, ¿qué son los costos deducibles? Son aquellos en los cuales yo puedo practicar, diríamos, por ejemplo, venta menos todos esos costos, yo puedo usarlos para descontar mi utilidad y usarlos para deducir mi impuesto a las ganancias. Pero hay costos que se implica la empresa, pero no lo puedo usar en la deducción de ganancias porque no tienen las características diríamos, fiscales. Puede ser a lo mejor tengo un costo que no se facturó mal o el comprobante no lo tengo en condiciones. Entonces, por más que me afectó mi costo, es un costo que se produjo y lo pagué, es un comprobante que no está regulado con las normas fiscales. Bueno, pero se impactó en la empresa, ¿cierto? A lo mejor se contabilizará de otra manera. Es un costo no deducible. Bueno, según la variabilidad, para resumir, podemos decir que los costos pueden ser fijos y variables. Fijos son aquellos que permanecen constantes, independientes del nivel de actividad de la empresa, y los costos variables varían en forma proporcional al nivel de producción. Y de acuerdo al criterio de asignación, podemos decir entonces que tenemos costos directos e indirectos. Los directos son aquellos que se asignan directamente a una unidad productiva, mientras que los costos indirectos no se puede asignar directamente a un producto, sino que se distribuyen entre diferentes unidades productivas. Muy bien, eso es todo por hoy. Nos vemos en una próxima clase.